La Iglesia Católica, como la corona de España, uno de sus máximos intereses era la evangelización. No solo pensaban en tierra y oro, sino en las almas de los indígenas que estaban en perdición. Por ello, en este video se explicará la evangelización y las órdenes religiosas de la conquista de Chile. Bienvenido a su canal, El Viejo de Historia. La idea de evangelizar era permanente en el pensamiento del hispano, dado por los centenares de años luchando contra los árabes en la península ibérica. Por ende, era una norma para el conquistador de este nuevo territorio. Era un deber evangelizarlos en la fe de la Iglesia Católica, traerlos a la cristiandad. De la misma forma, el indio era súbdito del monarca hispano. Todas las reales cédulas que hablan de esto dicen de una forma similar el buen trato a los aborígenes y su instrucción en la conversión a nuestra santa fe católica. Era regla que al fundar se velase en crear el asentamiento administrativo, militar y religioso en la misma importancia. Encina decía que el conquistador era una fe viva, se sentía fortificado por la convicción de Dios está con ellos. Pensaban que la divinidad y los santos luchaban con ellos, como el caso de la batalla de Penco que vieron a la Virgen María en los cielos, o en la defensa de Santiago que tenían al apóstol Santiago luchando contra los indios. La primera misa en Chile fue en el Valle de la Posesión en Copayapo, actual Copiapó, en 1536 por Diego de Almagro. La vida religiosa se encauzó desde los comienzos en la sencilla y primitiva fe del conquistador que fortalecía su convencimiento, proporcionalmente numeroso y en su mejor caracterización en sus primeros años de la conquista espiritual de Chile, que era el obispo de Santiago, Rodrigo González de Marmolejo, que compartía los sacrificios de los soldados y logró muchas veces imponer la concordia y la sensatez en los grandes escándalos iniciales. Pedro de Valdivia funda la primera capilla en Santiago, la Nuestra Señora del Socorro, de 1543. Luego, en 1551, Juan Fernández de Alderete fundaría la ermita de Santa Lucía, al pie del cerro, obviamente. E Inés de Suárez, la de Montserrat, en la falda del Cerro Blanco. González de Marmolejo fue el primer párroco y vicario de Chile, y luego sería nombrado obispo por la Santa Sede, y luego Diego de Medina sería su asistente e iniciaría la actividad eclesiástica en el Reino de Chile. Según Cresciente Errázuriz, dice que durante todo el periodo que Valdivia estuvo vivo, habían llegado 46 sacerdotes y clérigos a Chile, y luego con García Hurtado de Mendoza llegarían 16 más, pero aún eran muy pocos para los 1000 hispanos, sus mujeres, hijos, mestizos e indios que se convertían. Algunos clérigos eran guerreros como Juan Lobos, que lucharían en la defensa de Santiago con una destreza que ningún guerrero tenía, o el ex cura Nuño de Abriego, que murió en 1557 en Concepción. La influencia del cura era importante. Encina recalca que la personalidad del clérigo lo era todo. Aunque tuviese una misión espiritual, si su personalidad no iba acorde al tiempo y a la ocasión, no servía en su misión. El 29 de diciembre de 1543 hay una disposición en la que los sacerdotes tenían que referirse a un arancel impuesto por el Cabildo de Santiago, donde cobraban por sus servicios, entierros y honras solemnes. La fundación de iglesias en Chile era una labor fundamental. Valdivia decía que había fundado 6 templos para alabar al santo nombre del Señor. El Papa Pío IV creó el 27 de junio de 1561 la diócesis de Santiago. Separó la iglesia de la diócesis de Lima. Su primer obispo fue el mismo sacerdote que acompañó a Valdivia, González de Marmolejo. Para 1563 se erige una segunda diócesis, que sería la imperial, que la dirigiría con un afán evangelizador Antonio de San Miguel, que después en otra ocasión vamos a hablar de él, porque es un obispo, dejó un interesante legado en la historia de Chile. Desde 1563 hasta 1587 gobernaría este obispo, pero la diócesis desaparece después de la destrucción del sur con el desastre de Curalaba y pasaría a Penco en 1598. Diego de Medellín, sin embargo, el gran organizador de la actividad y administración de la división eclesiástica, dividió la diócesis en 4 parroquias, el Concilio de Santiago de 1586, fundó el Seminario Conciliar de 1584, ordenó los primeros sacerdotes y también dirigió el Monasterio Femenino de Chile. En 1578, Felipe II dio la instrucción al obispado de Concepción, en una real cédula, a enseñar la religión en la lengua indígena. Y decía así: os ruego y encargo que de aquí en adelante no proveáis las dichas doctrinas a personas que no entiendan y sepan muy bien la lengua de los indios. Cédula del 2 de diciembre de 1578.
Por último, sé que les interesaría cuando llegaron las órdenes religiosas hasta el día de hoy que están presentes e influyen de mayor o menor medida a nuestro país. La orden mercedaria llegaría en 1548 y sería la primera. Los dominicos en 1552, los franciscanos en 1553, los jesuitas en 1593, los agustinos en 1595, los hermanos de San Juan de Dios que estarían en el Hospital Capitalino de Concepción en 1617. Por otro lado, las mujeres llegarían con las Isabelas en 1571, las cuales sufrieron una suerte atroz, dado que ellas estaban en Osorno, ciudad asolada por los indígenas, y murieron de hambre y muchas fueron esclavizadas por los indígenas, y bueno, las demás queda para su imaginación. Las agustinas en 1573 y 1574, las clarisas, que eran las sobrevivientes de Osorno en 1604, en 1678 las monjas de la plaza, en 1680 de Santo Domingo y en 1690 las carmelitas. La llegada de clérigos varones fue llamada por los obispos por la falta de mano de obra espiritual para el proceso evangelizador. Hay varias anécdotas entre las órdenes como peleas entre los frailes. Ejemplo, los agustinos acusaban de ser acosados por los franciscanos y decían que los últimos incendiaron la sede de los agustinos. Cuando la sede ardía, los franciscanos a palos impedían que los agustinos saliesen de la iglesia en llamas. Aunque claro, esta es una anécdota oral, puro desprestigio entre las órdenes. No hay fuentes que haya sucedido esto, aunque la rivalidad estaba. También hay anécdotas de que una orden corrió el cauce del río del Mapocho para inundar la orden de los franciscanos. Se cuentan después cómo los jesuitas se daban a palos entre otras órdenes. En fin, existía mucha rivalidad. La evangelización era pilar de la conquista, pero sin toda esta gente que dio su vida para traer la palabra de Cristo, hubiera sido imposible. Vemos sacerdotes evangelizadores, guerreros, civilizadores, estadistas y mucho más. Pero todo esto lo veremos en un próximo capítulo y muchas gracias, y este es su canal El Viejo de Historia.